Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. El tema que hoy nos toca se titula La moral cristiana, y el objetivo es descubrir en el actual mismo de Cristo los fundamentos de la vida moral cristiana. Y bueno, pues yo creo que tenemos que empezar por conocer, o más bien qué significa, ¿verdad?, la palabra moral, ¿no? Y la palabra moral nos dicen que es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Pero en el caso de la moral cristiana, pues ya se nos da un modelo, se nos da un prototipo, pudiéramos decir, que es ¿quién? Pues Cristo el Señor, ¿sí? Él es el modelo, Él es el Hijo de Dios, y por eso Padre Dios manda a su Hijo para que nosotros veamos, ¿sí?, cómo debemos de ser nosotros. Dice, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Dios nos ha creado en esa realidad de ser imagen y semejanza de Él. Pero desgraciadamente, pudiéramos decir que esa belleza, esos grandes dones que Dios nos dio, vinieron a ser oscurecidos por la desobediencia del hombre, por el pecado original que nosotros conocemos, pero que a veces pensamos que ese es un hecho, pues, de hace muchísimas generaciones, y cómo es posible que nos siga, pues, perjudicando, ¿no? Hay quienes piensan así y se los digo porque me lo han dicho, ¿no? Pero, desgraciadamente, el hombre de alguna manera no busca esa realidad divina. Y entonces el pecado, la desobediencia que traemos, pudiéramos decir, una desobediencia generacional, o sea, que va por generaciones, ¿sí? Esa desobediencia, desgraciadamente, ha hecho al hombre incapaz de conocer cuál es el esplendor de su vocación. Cristo, que es la imagen del Dios invisible, Él es el Hijo perfecto, Él se hizo uno de nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para manifestarnos el gran misterio de Padre Dios, y de esta manera incorporarnos a su amor, y así el hombre entendiera exactamente lo que significa parecerse a Dios, ¿no? Porque en esto, pues, nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Y no quisiera adelantarme mucho, pero sí quisiera que tuviéramos una visión concreta de esto, ¿no? Sí. ¿Cuál fue, o qué fue más bien, cómo vivió nuestro Señor Jesucristo? Hay una máxima en esto, y el Señor Jesús lo dice en labios de San Pedro, dice que nuestro Señor Jesucristo se pasó la vida haciendo el bien. Por lo tanto, en resumen, esa es nuestra vocación, ¿sí? Hacer el bien. El hombre fue creado como un ser racional, es decir, poseemos la dignidad de una persona dotada de iniciativa y de un dominio de nuestros actos, pero desgraciadamente, al entrar en el pecado, por la desobediencia, pues ese dominio de nuestros actos se ha perdido, ¿sí? Y eso nos ha llevado a vivir en un caos, en una confusión. Fíjense, dice que si nosotros tuviéramos esa iniciativa y ese dominio de nuestros actos, pues entonces ya la libertad que tenemos de buscar a Dios, de buscar a nuestro Creador, como una vez nos dijo el Señor Jesús, busquen el reino de los cielos
y lo demás se les dará por añadidura, pues sería fácil para nosotros. Sería algo, pues como dijéramos, común, ¿sí? Pero desgraciadamente, al ensombrecerse eso, ¿sí? Nuestra vocación innata que teníamos originalmente, pues ahora nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Poder encontrar a Dios, ¿no? Y adherirnos de una manera libre, lo hubiéramos hecho, ¿verdad? De una manera libre para alcanzar esa plenitud, ese esplendor a lo cual estábamos llamados desde un principio. La libertad verdadera del hombre es un signo eminente de la imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue la libertad que ejerció nuestro Señor Jesucristo? Pues la libertad de buscar siempre el bien. Hubo tentaciones, podríamos decir, se le coaccionó a él, ¿no? Para no hacerlo, ¿no? Mas, sin embargo, esa libertad que él tenía de ser obediente, de buscar a Dios, prevaleció en toda su vida, ¿no? Lo cual, desgraciadamente, en el hombre, pues muchas veces no se da, ¿no? Porque hay quienes, a veces ya al final de nuestra vida es cuando decidimos buscar a Dios, a veces ya es un poco tarde, a veces todavía nos da tiempo a hacer algo, pero algunos no tienen esa oportunidad. Se les acaba el tiempo, y ya no buscan a Dios. Cristo, al morir por nosotros en la cruz, nos dio la salvación a todos los hombres. Nos rescató del pecado que nos tenía sometidos a la esclavitud para que seamos libres. Pues de esta manera Cristo nos ha dado esa libertad. Y está en la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 1. Pero desgraciadamente, fíjense, esa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó, esa obediencia, esa entrega plena y total que Él hizo por la salvación de nosotros, muchas veces, ¿verdad?, nosotros pues la desperdiciamos, ¿sí? No nos importa, no nos interesa, ¿no? Qué triste es, ¿verdad?, que muchos hombres y mujeres también tristemente, ¿verdad?, se olvidan de reflexionar, de meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando esto debería de ser una práctica, yo me atrevo a decirla, diaria. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros vivamos en esa dimensión de la pasión, de la entrega, de la donación plena y total a los demás, como Él lo hizo por nosotros. Todo hombre oye la voz de su propio corazón, una voz que nosotros hemos denominado conciencia, pero que desgraciadamente también a veces no le hacemos caso a nuestra conciencia, ¿sí? Pasamos sobre ella misma. Dice, esta voz le permite juzgar al hombre, ¿sí?, y valorar sobre lo que hace. La conciencia es el centro más íntimo de nosotros. Pudiéramos decir, y lo digo así, porque hay quienes no lo aceptan, pero es un santuario, es el santuario que todos y cada uno de nosotros tenemos para tener un diálogo personal, un diálogo con Dios. Y allí encontraremos esa voz que va a resonar en nosotros y que nos va a ayudar en la toma de decisiones de cada uno de los actos que realizamos todos los días. Y esto a algunos les ha de parecer exagerado, pero cuántas equivocaciones tenemos, desgraciadamente, por no escuchar esa voz de Dios, esa voz de nuestra conciencia. La conciencia recta, acuérdense, debe de estar bien formada y hace al hombre adulto o niño, capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Hoy tristemente estamos viviendo una situación bastante crítica. Hoy el hombre del siglo XXI a lo malo lo ha etiquetado como bueno. Y pudiéramos ampliarnos mucho en esto, pero todo lo sabemos, ¿no?
Por ejemplo, hoy tenemos, por poner un ejemplo nada más rápido, el aborto, ¿no? Otro ejemplo, el matrimonio de homosexuales, de veras. Y lo digo con respeto, ¿no? Sin afán de molestar a nadie. Pero estos son actos que desgraciadamente, por no oír nuestra conciencia, por no oír la voz de Dios, cometemos una serie de aberraciones que desgraciadamente cada vez están hundiendo más a nuestra humanidad. En el fondo de nuestra conciencia, el hombre va a descubrir una ley que no se da a él mismo, o sea, no es algo nuestro, es algo que Dios nos ha dado, ¿sí? O sea, es una ley que nosotros debemos de obedecer, es algo que Dios ha inscrito en la naturaleza propia del hombre, desde que nos creó, desde que creó el primer hombre y al último que llegue a crear hasta el final de los tiempos. Todos tendremos esa conciencia, todos tenemos esa ley, por decirlo así, ¿verdad? Grabada en nosotros para hacer una toma de decisiones correcta. Así pues, gracias a su conciencia, el hombre reconoce lo que Dios espera de él. Debemos formar la conciencia, es decir, acostumbrarnos a descubrir cuáles son, pues pudiéramos decir, los mandamientos, pudiéramos decir, esa ley, ¿no? Esa ley, ¿no? O sea, ¿cómo yo me voy a ir formando una conciencia recta? Porque en la mayoría de los casos se tiene una conciencia demasiado laxa, ¿sí? Y más les decía, con lo que hoy estamos viviendo, con lo que hoy desgraciadamente nos presentan los medios de comunicación, ¿no? Todos los días y a cada rato somos bombardeados de una manera terrible, ¿no? Nuestro mundo se ha vuelto un mundo hedonista, un mundo donde buscamos todos el placer, el bienestar, el estar bien, ¿no? El estar bien, y nos olvidamos de nuestra conciencia, nos olvidamos de qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ahí trastocamos varias cosas, porque también trastocamos nuestra misión. Ya en otro momento hemos explicado esto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una misión, ¿sí? Tiene una vocación, tiene un llamamiento, pero desgraciadamente, al no tener una conciencia recta, ¿sí? Y tener una conciencia laxa, entonces, pues hacemos una toma de decisiones equivocada y que desgraciadamente al rato nos vuelve en unos seres infelices. Y discúlpenme la expresión, en unos seres desgraciados. Pero eso es, ¿sí? Porque vivimos sin gracia. Y un ser humano, un hombre, una mujer que no tiene la gracia de Dios, pues ya no lo quisiera decir, pero es una persona sin gracia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa educación de la conciencia es una tarea de toda la vida y que desgraciadamente se debe de dar desde la infancia, pero que a veces desgraciadamente al no tener esos principios, al no amamantarnos de esos principios en la familia, ¿sí? En la tutoría de nuestros padres, pues ¿qué pasa? Después equivocamos. Y hoy por eso tenemos pues lo que estamos viviendo, ¿no? Delincuencia y tantas cosas, ¿no? Que hoy tristemente aquejan a nuestro mundo. Fíjense, los cristianos, para formar una conciencia moral, contamos con tres grandes vertientes. A ver si ahí me ponen un poquito de atención porque esto es muy importante. Tenemos nosotros tres grandes vertientes que si las aprovecháramos tendríamos todos pues una conciencia más o menos recta, una conciencia, ¿verdad?, donde escucharíamos la voz de Dios. ¿Y cuál es la primer vertiente, el primer canal, pudiéramos decir de esa manera, por el cual nos llega esa sabiduría, ese conocimiento de lo que nosotros debemos de hacer y que muchas veces no hacemos? Pues el número uno es la palabra de Dios. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, que es luz para nuestros pasos,
es preciso que la asimilemos con la fe y la oración. Fíjense, y esto es algo que a veces desgraciadamente descuidamos mucho, ¿no? Nosotros, y se los digo porque pues yo ya de hace algún tiempo le dedico cierto espacio de tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura, de veras, porque si no leemos la palabra de Dios, si no la escuchamos, si no la asimilamos, si no la meditamos, pues ¿cómo vamos a saber cuál es nuestra misión? ¿Cómo vamos a tomar decisiones en esta vida? Y por eso, muy seguidamente, nos equivocamos, cometemos muchos errores, de los cuales después sufrimos, ¿sí? Otra vertiente muy importante, ¿verdad?, que tenemos son las bienaventuranzas, que nos colocan ante opciones morales decisivas, nos invitan a purificar nuestro corazón de esos malos instintos y a buscar el amor de Dios. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3 al 11. ¿Y cuáles son esas bienaventuranzas? Bueno, pues se las quisiera leer, pero luego el tiempo nos gana, pero sí quisiera hablarles de unas 2 o 3 nada más siquiera. Una de ellas que se me viene a la mente es aquella que decía el Señor: dichosos los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y a veces no entendemos esto, ¿no? Pero, ¿qué significa ser pobres de espíritu? A mí, créanme que me costó trabajo entenderlo. Una vez, escuchando a un predicador, lo explicó de una manera muy, muy hermosa, muy, ahora sí como luego dicen, con manzanitas, con peritas, no sé cómo dicen, ¿verdad? Nos lo explicó de una manera tan clara que fue como lo logré entender. Y él nos dijo que una persona pobre de espíritu se parece a aquel pordiosero que anda por la calle extendiendo la mano y pidiendo para comer. Pero aquel pordiosero que no tiene realmente para comer, ¿no? ¿Sí? No tiene para comer y tiene que vivir de la limosna, de la caridad de los demás. Entonces, para él es una necesidad extender su mano y pedir esa caridad, ¿verdad?, para que él pueda subsistir. Y la pobreza de espíritu es algo, pues pudiéramos hacer una analogía, ¿verdad? Es una similitud a esto, pero estriba en extender nuestras manos y más bien, yo diría, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón a Dios. Todos los días, desde que despertamos hasta que nos acostamos, tener esas manos extendidas, ese corazón abierto, donde nosotros le pidamos a Dios su ayuda, que Él nos ilumine, que Él nos acompañe, que Él nos guíe en esta vida. Ese es el pobre de espíritu, el que necesita la guía, el que necesita a Dios en cada una de sus decisiones. Pero ¿cuántas decisiones hemos tomado en esta vida sin haber consultado a Dios? Yo les decía cuando daba el tema del matrimonio, de la importancia que tiene de antes de tomar esa decisión, de irnos al sagrario, de irnos al Santísimo Sacramento ante Él, ¿verdad? Y pasarnos una tarde en oración para pedirle a Él que nos ilumine. Ese es el pobre de espíritu, el que busca a Dios para tomar decisiones, el que no puede vivir sin Dios. Otra característica muy importante de las bienaventuranzas es que ahí se nos da a conocer, ¿verdad?, que debemos de buscar sobre cualquier cosa, buscar esa vocación de vivir como hijos de Dios. No importa que nos persigan, no importa que nos critiquen, no importa lo que sea, pero que nosotros vivamos en esa vocación de hijos de Dios. Y dice en otra parte, ¿no?, de ahí mismo de las bienaventuranzas, que solamente de esta manera llegaremos a ver a Dios.
Y lo último que a mí me parece también muy importante y que ojalá y todos tuviéramos, pues esa búsqueda diaria, es la que dice el Señor, ¿no? Busquen el reino de los cielos, que lo demás se les dará por añadidura. Si nosotros, desde que nos levantamos, tuviéramos en nuestra mente el reino de los cielos, eleváramos una oración, lanzáramos flechazos al cielo, pidiéndole a Dios que nos dé esa capacidad de entrever un poquito lo que es el reino de los cielos, de tener ese gusto por las cosas de Dios, de pensar siempre en Dios, pues otra cosa sería. Y la tercera vertiente, que también pues es muy importante y que yo creo que casi todos conocemos o deberíamos conocer, pues son el decálogo o los mandamientos que Jesús nos enseñó, ¿sí? Y que de alguna manera, ¿verdad? Pues yo creo que todos conocemos, o a lo menos en su mayoría, ¿verdad? Y que también son un camino de vida, son un camino seguro para llegar a la casa del Padre. Y bueno, yo quisiera hablarles nada más de unos 2 o 3 rápidamente. El primero, que es uno de los más importantes, y no porque los demás no lo sean, ¿no? Pero para mí, de veras, si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta cómo los profetas hacían mucho hincapié en esto, ¿no? Cuando ellos empezaban la proclamación de la palabra, cuando ellos profetizaban a los pueblos, a las comunidades de aquel pueblo de Israel, empezaban de esta manera, decían ellos: Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ese es el primer mandamiento, y yo diría que el más grande, ¿sí? Pero desgraciadamente nosotros pues como les dijera, nuestro lenguaje difiere en algunos significados, ¿no? De lo que es el hebreo, de lo que es el arameo, ¿no? Ellos, cuando decían, escucha Israel, Shema Israel, ¿no? Que sé lo que significa, le estaban diciendo al pueblo de Israel, escucha, pero obedece, ¿no? De hecho, la fe encierra esa dualidad, ¿no? ¿Sí? Creer, pero obedecer. Hay quienes llegan a creer, pero no obedecen, ¿sí? Hay quienes escuchan la palabra de Dios, pero no obedecen. Y yo les decía en el tema pasado que una de las grandes enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó es la obediencia. Él en todo fue obediente al Padre. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a esa palabra de Dios. Y les decía que sin obediencia difícilmente vamos a descubrir, aunque sea un poquito, los grandes misterios de Dios. Y el que no conoce, acuérdense que esa es otra característica también del amor, que ya en algún momento se los he explicado. No podemos amar lo que no conocemos. Cuando nosotros no hemos escuchado la voz de Dios, cuando nosotros no hemos sentido en nuestra vida la presencia de Dios, difícilmente lo vamos a amar. De veras, a mí me ha tocado escuchar a varias personas cómo dicen ellos, después de tener ciertos tiempos de oración, según ellos, dejan de orar. Y yo luego les digo, ¿por qué dejaste de orar? Dicen, porque pues ya no sentía nada. Y de veras es un gran misterio eso, ¿no? Pero debemos de obedecer. Otro mandamiento que les quisiera nada más así rápido pues comentar es el cuarto mandamiento. De hecho, el primero, el segundo y el tercer mandamiento se refieren a esa adoración a Dios, a esa santificación que tenemos que hacer, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestra vida. Y el cuarto mandamiento, que también de alguna manera encierra algo muy importante y que a veces descuidamos,
Yo pienso que más que nada porque no lo sabemos, por ignorancia, ¿no? Cuando un hijo desobedece a un padre, cuando un hijo no atiende a un padre, pues no sabe lo que está perdiendo, ¿no? Por eso el cuarto mandamiento es muy enfático: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y bueno, pues están los demás que ahí se los dejo de tarea para que cada uno de ustedes los lea, los medite, y si tienen alguna duda ya saben que estamos para cualquier aclaración. Asimismo, con la proclamación del precepto fundamental del amor a Dios y al prójimo, Jesús nos da una aportación en el campo de la moral cristiana. El concepto del amor es la mejor síntesis de la enseñanza moral de Jesús. Decía por allá un gran santo, San Agustín. Sí, San Agustín decía él: ama y haz lo que quieras. San Ignacio de Loyola decía: el distintivo del cristiano, del discípulo de Cristo, es el amor. ¿Sí? Por eso los mandamientos y enseñanzas de la Iglesia, por medio de los 5 mandamientos que la Iglesia nos otorga, ella quiere ayudarnos a nosotros vivir esa verdad en el seno de la comunidad cristiana. Y por eso el primer mandamiento, ¿verdad?, nos habla de la participación de la Sagrada Eucaristía y nos pone como mínimo los domingos, ¿no? Pero yo se los he dicho en varias ocasiones, deberíamos de hacerlo todos los días. Pero esa es la fuente inagotable de la sabiduría, del conocimiento, de todos esos dones que pues ahorita se nos está hablando mucho por esta vigilia de Pentecostés, por este tiempo de Pentecostés que estamos viviendo, ¿no? A veces, pues algunos ni siquiera conocen cuáles son los mandamientos de la Iglesia. El primero es eso, la participación en la Sagrada Eucaristía. El segundo es, pues, comulgar, la comunión, alimentarnos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso también debería de ser, pues no nada más los domingos, sino debería de ser todos los días. Imagínense ustedes que nos pasáramos una semana sin comer, ¿no? Ahí me refiero al alimento biológico. ¿Cómo estaríamos? Pues ahora pensemos cómo estará nuestra alma que no la alimentamos. A veces ni siquiera los domingos. Y el tercer mandamiento, pues se refiere al estado de gracia. Debemos de confesarnos, nos pide la Iglesia, que por lo menos una vez al año. O también, ¿verdad?, confesarnos cuando estemos en pecado mortal. Nos damos cuenta, ¿sí?, cuando pues andamos mal, tenemos que confesarnos. Y el cuarto mandamiento nos habla sobre la necesidad que tenemos nosotros de ayunar, ¿sí? A veces nada más nos conformamos con ayunar los miércoles de ceniza y el Viernes Santo, que pues está bien, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer ayunos pues los viernes, todos los viernes del año, y algo más, ¿verdad?, que es abstenernos de algunas cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Y el último mandamiento de esos 5 que la Iglesia nos ha dado es la de ayudar a la Iglesia con el diezmo. Actualmente lo estamos haciendo, ¿verdad?, de esa manera, ¿no? Que no damos nosotros el 10%, ¿no? Es una manera de decirlo, ¿no? Hablamos de diezmo, pero pues ¿cuánto damos, no? Compramos a veces un boletito, ¿verdad?, que nos cuesta 60 pesos, antes nos costaba 50 pesos, y ya con eso pues nos vanagloriamos de que estamos dando el diezmo. Y bueno, así de esta manera, ¿verdad?, las bienaventuranzas, los mandamientos, las catequesis apostólicas, todo esto, ¿verdad?, que ahorita de alguna manera hemos descrito, nos ayudan, ¿verdad?, para conocer esos caminos que nos conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, auxiliados definitivamente
por la gracia del Espíritu Santo. No se nos olvide todos los días, desde que despertamos, invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, concédenos por el mismo Espíritu tener gusto por encontrar ese camino hacia Dios y alegrarnos siempre con sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta debe de ser nuestra oración diaria, al amanecer, al despertar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, yo les digo, que es el motor. Sin Él no se mueve nada. Tenemos que invocarlo a Él para que Él nos guíe en la vida, para que Él nos conduzca por sendas de vida que nos acerquen cada vez más al reino de los cielos. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar nuestro tema. Más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Se los dejo de tarea. Ojalá puedan consultar algunos numerales que están del 1701 al 1709. Si no tienen el Catecismo de la Iglesia a la mano, pueden bajarlo de internet para que vayan viendo de qué tratan estos numerales. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la moral cristiana, que pues también lo podríamos titular la vocación del hombre, la vida en el espíritu, ¿no? Y pues yo también diría la dignidad de la persona humana. El numeral 1701, que les decía a ustedes del Catecismo de la Iglesia, ojalá y lo hayan leído, dice: Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina, alterada en el hombre por el primer pecado, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Y bueno, pues esto la verdad es algo muy, muy grandioso, ¿no? Decíamos que el hombre, por la desobediencia, por el pecado, ¿verdad?, no pudo llegar a conocer ese esplendor de la vocación a la cual hemos sido llamados desde la misma creación. Entonces, Cristo va a venir a revelarnos ese misterio, que es un misterio de Dios, que es un misterio del gran amor que Dios nos tiene. Y entonces Él nos viene a manifestar en su persona de Él, ¿sí?, el Hijo del Hombre, ¿sí?, vino a manifestarnos, vino a decirnos, al propio hombre nos vino a decir cómo debemos de ser, ¿sí?, cómo debemos de vivir, o sea, cómo son los hijos que Dios quiere, ¿sí? Y más bien, que los ha creado, porque así nos creó a Él desde el principio. Nosotros tergiversamos todo esto. Entonces, Él viene a esta tierra, ¿sí?, y viene a enseñarnos, a decirnos cómo deben de ser los hijos de Dios. Por eso dice: en Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. O sea, lo que nosotros no pudimos ser y no hemos llegado a ser, Él viene a realizarlo. Él viene a demostrarnos cuál es la imagen y semejanza del Creador. En Cristo, que es Redentor y Salvador, la imagen divina,
que el hombre alterado por el pecado, ¿sí?, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. O sea, nosotros, les decía en el tema pasado, al inicio de este tema más bien, ¿sí?, que nosotros tenemos ya un prototipo, ¿sí?, tenemos una imagen y semejanza a la cual debemos nosotros de ir creciendo en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de la vida. Luego el numeral 1702 nos dice que la imagen divina está presente en todo hombre. O sea, esa imagen que hoy hemos conocido a través de nuestro Señor Jesucristo está presente en todos los hombres y resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Por ahí decíamos, ¿verdad?, en el catecismo, ¿sí?, que en Dios hay tres personas, ¿sí?, tres personas distintas, pero que forman un solo Dios, ¿sí? Entonces, en el hombre también somos personas distintas, ¿sí?, porque no somos iguales uno a otro, pero tenemos una imagen, tenemos una semejanza, que ¿cuál es? La de ser hijos de Dios, ¿sí?, la de crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el numeral 1703 nos dice que está dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana, ¿sí? La persona humana está dotada de un alma espiritual e inmortal y además es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. O sea, a nosotros Dios nos ama por lo que nosotros somos, pecadores, adúlteros muchas veces, ¿no? ¿Sí? Él así nos ama. Ese es el amor del Padre. Dice, desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. O sea, desde que el Señor nos crea en el vientre materno y desde nuestros primeros padres, ¿verdad?, por si queremos irnos más atrás, ¿verdad?, Él nos ha creado ¿a qué? A la bienaventuranza eterna. Por eso por ahí en algunos tratados de teología los santos padres nos dirán que el infierno no fue creado para el hombre, porque Dios crea al hombre con un fin último, que es ¿cuál? La bienaventuranza, el reino de los cielos. Que nosotros, por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, lleguemos a otro lugar, pues esa ya será una decisión de algunos, ¿verdad? En el numeral 1704 nos dice: la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Fíjense todo lo que Dios nos da a nosotros para que podamos encontrar ese camino y regresar a la casa del Padre. Por allá decía un psiquiatra del siglo pasado, decía Carl Jung, decía él, que el hombre o la mujer que llega a la edad de 40 años y no ha descubierto quién es, de dónde viene y a dónde va, pues será un infeliz, no podrá ser feliz. Por eso es que esto, cuando llegamos a la edad madura, debemos de tenerlo bien presente, que somos hijos de Dios, debemos de vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de Dios, ¿sí? ¿Y hacia dónde tendemos? Hacia Dios, hacia el reino de los cielos. Y cuando el hombre, cuando la mujer tienen bien claro esto, pues somos felices. Las desavenencias de esta vida, pues sí las vamos a sentir y a lo mejor sufrimos, ¿verdad? Pero tenemos nuestros ojos ¿en qué? En nuestro destino final, ¿sí? Por eso dicen que la persona humana ha sido dotada y participa de esa luz y de esa fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. O sea, la misma razón nos va a decir, ¿verdad?, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? ¿Para qué lo tenemos que utilizar, no? Es lo que nos va a ayudar a que nosotros, ¿verdad?, pues vayamos viviendo en orden, en ese orden que ya estableció nuestro Creador.
por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. O sea, el hombre, por su misma voluntad, y ayer decíamos algo en el principio del tema, ¿verdad? Decíamos que cuando tiene una conciencia recta, ¿sí? Él mismo, por su misma voluntad, se va a dirigir ¿a dónde? Pues a esos bienes eternos. No se va a desviar definitivamente. Y va encontrando su perfección en la búsqueda del amor y de la verdad del bien. Hacer el bien. Como les decía, el Señor Jesús se pasó la vida haciendo el bien. Y a eso tenemos que llegar nosotros. El numeral 1700 nos dice que en virtud de su alma y de sus potencias espirituales, de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, que es un signo eminente de la imagen divina. O sea, cuando nosotros tenemos una conciencia recta, cuando nosotros utilizamos nuestras potencias espirituales de entendimiento, de voluntad, de libertad, pues vamos a buscar a Dios. No nos vamos a perder definitivamente. El numeral 1706 nos dice: mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Fíjense qué importante es esto, ¿sí? Mediante la razón, nosotros vamos a conocer la voz de Dios, que nos va a impulsar a hacer el bien y a evitar el mal. Pero a veces, desgraciadamente, por tener una conciencia laxa, por no estar, pues como dijéramos, habilitados, ¿verdad? Con esas armas que son la oración, que son la adoración, que son el conocimiento de Dios, pues fácilmente vamos a elegir el mal, ¿sí? Porque a veces nos parece más placentero, más llamativo, ¿verdad? Y como que rehusamos, ¿verdad?, el bien. Y por ahí, pues San Pablo nos va a decir algo muy hermoso que les quiero leer, ¿no? Dice San Pablo que muchas veces queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Y hacemos el mal que no queremos hacer, pero que desgraciadamente lo hacemos. Fíjense, está en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, el verso 18 dice: qué bien conozco que nada de bueno hay en mí, quiero decir, en mi carne. Pues aunque hallo en mí la voluntad para hacer el bien, no hallo cómo cumplirla. Por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo ejecuto yo, sino el pecado que habita en mí. Y así es que cuando yo quiero hacer el bien, me encuentro con una ley o inclinación contraria, porque el mal está pegado a mí. De aquí es que me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Mas al mismo tiempo echo de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga a la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. Y me digo: infeliz de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte o mortífera concupiscencia? Solamente la gracia de Dios, solamente Jesucristo el Señor. Es una hermosa lectura que, pues, si nosotros la meditamos, nos vamos a dar cuenta de la gran necesidad que tenemos de Dios, de la gran necesidad que tenemos todos de leer la palabra de Dios, de conocer lo que ayer les decía, las bienaventuranzas, de conocer y vivir los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, las prédicas y todo aquello, ¿verdad?, que nos va ayudando a formarnos una conciencia recta, porque de lo contrario vamos a caer en lo que dice San Pablo, ¿no?
¿Cuántas veces no hemos querido hacer el bien, pero no lo hacemos? ¿Y cuántas veces no hemos querido hacer el mal, a veces hacerle daño a una persona, ofender a alguien, pero desgraciadamente lo hemos hecho, ¿no? Y él, bueno, ahí pone unas palabras, pues tristes, pero a la vez hermosas, ¿no? Cuando él dice, pues soy un desgraciado, ¿no? Soy un sentenciado, ¿no? Lo da a entender de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hago el mal que no quiero y el bien que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Pero nos da una salida, ¿no? Cuando él nos dice, necesito la gracia de Dios, necesito la ayuda de Dios. Y es cuando el hombre es fuerte, es cuando el hombre va a hacer grandes cosas en esta realidad. Y es que fíjense que a veces el mundo nos engaña con los placeres, con la bonanza, con las cosas materiales, y a veces nos dejamos llevar por eso, y por eso no buscamos las cosas de Dios. Y tristemente fracasamos. Por eso decía esta gran mujer, Santa Teresa de Ávila, dice, ¿hasta cuándo se darán cuenta que este mundo está construido de palitos de árboles secos y de autoridades, decía ella de una manera así, pues un poquito peyorativa, no la quisiera decir, de autoridades pues frágiles, de autoridades endebles, de autoridades que pasan y pasan y pasan, y al final no nos queda nada. Es triste, pero esa es la realidad del hombre que vive sin Dios. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. ¿Sí? ¿Por qué ha pasado eso? Por la desobediencia inicial, porque todos llevamos esa herida de la concupiscencia que también ahorita hablaba Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad? Esos deseos desordenados, esa inclinación innata al mal, ¿no? Muchas veces sabemos que eso no lo debemos de hacer, que al hacer eso herimos a nuestra familia, herimos a nuestros seres queridos, mas sin embargo lo hacemos, ¿no? Esa es la persuasión que desgraciadamente el maligno tiene sobre todos los seres humanos, ¿no? Si nosotros no recurrimos a la gracia, si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no comulgamos, no nos confesamos, de veras que pues vamos a terminar mal. Por eso dice, de ahí que el hombre está dividido en su interior. Por esto toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha ciertamente dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Siempre tendremos esa lucha. Y decía este señor Carl Jung que dice, el hombre solo no va a poder vencer a Satanás. Y así lo dice él, ¿sí? Dice, porque Satanás lo tiene encadenado de tal manera que no lo va a dejar que él haga el bien que nosotros queremos hacer. Y por eso con mucha facilidad hacemos el mal. Y esa es la lucha que hay siempre entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que solamente lo vamos a remediar con la ayuda de Dios. El numeral 1708 nos dice, por su pasión Cristo nos libró de Satán y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el Espíritu Santo. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. O sea, esa inclinación que nosotros tenemos al mal, ¿sí? Ese querer hacer el mal inconscientemente, Dios lo va a restaurar ¿con qué? Con su gracia. Por eso necesitamos la oración, por eso necesitamos adorar a Dios, por eso necesitamos estar en la Sagrada Eucaristía y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, porque es la única medicina que nos va a ayudar a trascender el mal, ¿sí? A alejarnos del mal, a no dejarnos vencer por el mal.
En 1709 dice, el que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma dándole la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Y ahora sí, como dicen por ahí, más claro ni el agua, ¿no? Si yo creo en Cristo, ¿sí?, que he sido hecho, ¿sí?, a imagen de Dios, que soy hijo de Dios, esa afiliación divina, esa adopción filial, pues me va a transformar dándome ¿qué? La posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? Las cosas se nos vuelven más fáciles. Dice, le hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que hacer el bien, que hacer las cosas, ¿sí?, agradables a Dios, agradables a nuestra familia, agradables a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los demás, las vamos a poder hacer, ¿sí? Lo que antes no podíamos hacer, que nos costaba mucho trabajo por esa inclinación innata al mal que les decía, ahora con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, con la oración y todo lo que conocemos, el rezo del Santo Rosario y tantas cosas más que tenemos, yo diría herramientas grandes, ¿verdad?, que tenemos para poder vencer esa inclinación al pecado. Por eso dice que esto nos hace, ¿verdad?, capaces de obrar rectamente y de practicar el bien. ¿Cómo? En la unión con Jesucristo el Señor, en la unión con nuestro Salvador, en unión con nuestro pastor, ¿sí? El discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. ¿Qué es santidad? A veces nos preguntamos, ¿no? Pues santidad es vivir sin pecado. Santidad es vivir sin mancha, ¿sí? Santidad es vivir sin apego a las cosas de este mundo que a veces desgraciadamente pues nos amarran tanto, nos atañen tanto, que cuando va a morir la persona, hasta eso le cuesta morirse, porque no quiere dejar este mundo, no quiere dejar este mundo. Vive tan aferrado a esta realidad que no puede dejar este mundo, cuando nosotros no somos de este mundo, somos de Dios. Fíjense, la vida moral madurada en la gracia va a culminar ¿en qué? En la vida eterna, en la gloria del cielo. Por eso es bien importante llevar una vida moral que solamente va a madurar, que solamente va a crecer, que solamente se va a dar a través de la gracia de Dios. Y eso nos va a conllevar, ¿sí? ¿A qué? A la vida eterna. Nos va a conllevar a la gloria del cielo. Y entonces sí, con mucho acierto, podrán poner en nuestra tumba, en nuestros epitafios, ¿verdad?, el día que vamos a morir, porque todos tenemos que morir, ¿verdad?, van a poner ahí, descanse en paz. Porque díganme si no, ¿cuántos les ponen ese epitafio? Pero pues quién sabe, ¿verdad?, si realmente descansen en paz. Ojalá y así sea. Bueno, ya para terminar este tema, quiero expresarles lo siguiente. Aquí tenemos que llegar a una conclusión. Esta vida, ¿cómo la quiero vivir? A lo mejor lo que resta de mis años, que ya no sean muchos, sean pocos, los que sean, ¿cómo los quiero vivir? Hay dos opciones nada más. Una, vivir, ¿sí?, sobre una plataforma espiritual, de principios espirituales, ¿verdad?, que yo voy a ir realizando, practicando todos los días, como es la oración, como es el rezo del Santo Rosario, como es la adoración, como son las obras de caridad, como es el ir a misa, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, leer la palabra de Dios, los mandamientos de la iglesia, todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Vivir sobre esa plataforma espiritual que muchos le llaman beatería, pero que la beatería pues nos hace mucha falta a todos vivirlos. Esa sería la única forma segura en que nosotros seamos felices y lleguemos al reino de los cielos, viviendo sobre una plataforma espiritual de principios. Esa es una, ¿sí?
O así como dicen, ¿por dónde te vas? ¿Por la derecha o por la izquierda? Esa sería la derecha. ¿Y cuál sería la izquierda? Pues la izquierda es vivir, pues igual como hemos vivido, o peor, ¿verdad? Caminando, haciendo nuestra voluntad, y decía por ahí alguien, caminando sobre los vidrios rotos de la desesperación y el aniquilamiento, camino a la locura, camino a la infelicidad, y haciendo infelices a los demás, porque eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? ¿Sí? Desgraciadamente llevamos la infelicidad, la desgracia en nosotros mismos, que la vamos contagiando a los demás. Por donde quiera que vamos caminando, por donde quiera que andamos, vamos llevando eso. Pues bueno, ahí queda ya como una decisión muy personal de cada quien sobre qué quiere vivir, sobre esa plataforma de principios espirituales que decíamos, o bien seguir caminando sobre esos vidrios rotos, ¿verdad? Yo diría sobre esos engaños que nos presenta el mundo, ¿no? De las cosas bonitas, de las cosas hermosas, pero que atrás de eso hay desgracia, hay fracaso, hay perdición, y además al rato nos vuelve en personas impotentes, más frágiles de lo que ya somos. Pues que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine a todos, para que cada uno de nosotros, después de esta experiencia que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Pues hagamos una toma de decisiones, pues ya no le pensemos mucho, ¿sí? Ya no le pensemos mucho. Tenemos que tomar partido. ¿Por qué lado? Por el del Señor Jesús, viviendo como el siervo de Yahvé, viviendo como el Hijo del Hombre, viviendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él nos llame a cuentas. Y acuérdense que tenemos que estar preparados, porque no sabemos la hora ni el día en que vamos a partir. Y seremos dichosos si Él nos encuentra haciendo el bien. Qué triste sería, ¿verdad?, encontrar a alguno en pecado mortal. Porque pues ya no le digo a dónde iría, creo que ya lo sabemos. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine para que hagamos el bien cada día que nos toque vivir en este hermoso planeta Tierra que Dios ha creado para nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.